Así pasamos con el pastor. Mano. Chavalón, ¿va? Y que suba. Seamos todos bienvenidos, hermanos, a este servicio de oración. Solo quería recordarle a los estudiantes Copa que tenemos aquí que a los de doctrina, ¿verdad? Porque los bíblicos estamos parqueados. Las tareas. Ya deberían de estar memorizando los 39 libros del Antiguo Testamento. Y los dos textos bases. Ahí está la estructura. Yo les dije cómo está dividido el Antiguo Testamento: 5 de la ley Pentateuco, Torá, 12 históricos, 5 poéticos, 5 profetas mayores y 12 profetas menores. Ahí están. Si se aprenden esa estructura, les es más fácil memorizar. Memorizan primero los 5. Hay 3 grupos de 5. ¿Cuáles son los 3 del grupo de 5? La ley, los poéticos o sapenciales y los profetas mayores. Después hay 2 grupos de 12, los históricos y los profetas menores. Entonces, si lo sacan por grupo así, les es más fácil que quererse memorizar de un solo los 39. Lo van a sentir muy pesado. Bien, le damos gracias al Señor y quiero compartirles. Bueno, el hermano líder se manda a disculpar con la iglesia su ausencia, la de él y su familia, porque obviamente pues él tiene que sacar los trabajitos que le lleguen a mano, y le llegó un trabajito y tenía que irlo a terminar. Los que no están es porque no están. Así se llamaba un joven de la iglesia, no están. Y lo íbamos a buscar y decían, no están. Él y la hermana. Vamos a ver este tema. Solo quiero recordarles que el sábado tenemos la labor de la predicación. No sé por dónde van los maestros, los directores de Escuela Bíblica Dominical, cómo van con su programa, si ya terminamos, si no hemos terminado, no sé, porque yo les dije que cuando termináramos aquí íbamos a ir allá al Bimar Martínez. Hermanos, para el 5 de noviembre le dijeron, tenemos ya la programación para que sea su programista. No, se suspendió del hermano Loaiziga. Se suspendió. El hermano me dijo que está ahí con la casita indispuesto, pues no puede. Entonces, el 5 sí estamos allá. Dios, con la ayuda del Señor, ojalá que no lleve ese día. Dios primero. Vamos a ver, hermanos, un pequeño tema. Creo que bien lo desarrollamos en unos minutitos ahí, no mucho. Pequeño. Las aflicciones del cristiano. Las aflicciones del cristiano. A veces no tocamos temas muy así precisos, porque de hecho todos padecemos aflicciones, pero hay unos que padecemos de un tipo de aflicción y hay otros que padecen de otro tipo de aflicción. Unos de una medida y otros de otra medida. Entonces, vamos a ver este tema y los voy a invitar a que abramos en Salmos, capítulo 34, versos 19.
¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Leámoslos todos. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Amén. Oremos. Dios eterno y Padre celestial, gracias te damos, Señor, por darnos la vida, por darnos la oportunidad, Señor, de estar aquí. Gracias, Dios, por tu misericordia, por tu bendición. Y gracias, Dios, por acordarte de nosotros. Ruego que nos ayudes y me ayudes también esta noche, perdonando mis faltas, mis pecados, lavándome de ellos, Señor, lavándome de mi maldad, lavándome de mi impiedad, lavándome de mi injusticia, lavándome, Señor, de toda esa contaminación, de toda esa culpa que pesa sobre mis hombros. Ruego, mi Padre, que me ayudes en esta noche a compartir el consejo de tu palabra y que tu palabra sea como un ungüento al corazón de los hermanos, aquellos hermanos que están cansados, que están afligidos, que están cargados. Señor, tu palabra sea como un buen ungüento que les ayude a tener fe, a tener esperanza y en medio de las circunstancias tener regocijo, Padre. Por Jesucristo nuestro Señor te lo pedimos con acciones de gracia. Amén. Bien, mis hermanos, aquí dice que claman, muchas son las aflicciones del justo. Muchas son las aflicciones del justo. Aquellos que nos esforzamos por tratar de llevar una vida agradable a Dios, va a tener aflicciones. De una u otra manera va a tener aflicciones. Y la Escritura nos enseña que no son pocas, sino que son muchas. Es decir, una carga sobre nuestros hombros. Quizás, si usted ha aprendido y ha valorado el amor de Dios, un ejemplo, y ha entendido la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el valor, el significado de su sacrificio y la gran bendición que usted ha recibido de esa gracia salvadora, sobre sus hombros va a pesar una carga por cada una de su familia. Y va a afligirse, va a angustiarse, va a preocuparse al ver de que su familia no está viviendo conforme la voluntad y el propósito de Dios. Esas son aflicciones, pero son del justo. De aquel que lleva una vida indiferente para con Dios, no hay ninguna aflicción, le da lo mismo. Que vayan o que no vayan, si hasta él lleva una vida que si va o no va. Pero aquellos que sienten esa carga por sus seres queridos, por sus seres amados, por sus amistades, por sus vecinos, aún por los hermanos que de pronto se pierden, sienten una carga porque no han venido, una preocupación, una aflicción que le estará pasando, el hermano se nos desanimó, el hermano se nos está enfriando, se nos va a perder él y después se nos pierde la familia y se nos vuelve un caos. Por eso es que dice que muchas son las aflicciones del justo. Muchas son las aflicciones del justo porque el justo prefiere beberse un vaso, tomarse un vaso de agua, que quizás ir a fiar, que quizás ir a prestar, que quizás hacer trampa, robar y cosas así por el estilo.
porque Él es justo. Esas son aflicciones de necesidades. Prefiere sacrificar su propia vida y no sacrificar la de su prójimo, porque ama a su prójimo. Son aflicciones. Por eso dice, muchas son las aflicciones del justo. Dejar de comer él porque coma otro, aunque no lo conozca. Aunque no tenga ninguna afinidad con aquella persona. O incluso puede ser una persona que ha hablado mal de usted, le ha hecho algún agravio. Dejar usted de comer por darle a aquella persona, aunque usted tenga hambre. Muchas son las aflicciones del justo. Y es que la vida cristiana, hermano, no es como la pintan hoy en día, como estamos hablando que pasa con la predicación, que todo lo pone en color de rosa. Y dar 3 brinquitos para Jehová, y ya se alivió todo el problema que tenía encima. Problema emocional, problema espiritual, problema conyugal, problema intrafamiliar, problema psicológico, de tratar de poner en orden sus pensamientos, sus ideas. Con 3 brinquitos no se le va a quitar, ni con pegar una carrera, ni con que le tiren un trapo y caiga y un supuesto desmayo, ni con que le ocupa un predicador la cara. Con eso no se le va a quitar, más bien le puede dar hongo en la cara, una bacteria puede agarrar. Entonces, hermanos, la Escritura a mí me enseña muchas son aflicciones. Vamos a ver algunas, por lo menos tal vez 4 en esta noche para aprovechar el tema y la ocasión. Y vamos a ver que hay aflicciones por necesidades materiales y económicas. Yo creo que en esa, de alguna manera, todos hemos participado. Todos hemos participado en aflicciones, que invertí en algo y no se está moviendo y tengo que consumirlo o se echó a perder. ¿Y ahora qué hago? ¿De dónde vuelvo a recapitalizar para poder volver a impulsar el negocio? O se movió muy lento la mercadería y por moverse muy lento, entonces no miré la ganancia. Y llegó el momento en que tenía que pagar un abono o el préstamo con el que di un financiamiento al negocio, que le llaman apalancamiento, y ahora solo estoy sacándolo del abono. Y no estoy ganando. ¿Y cómo sabe usted eso? Porque a mí me pasó. Nosotros tuvimos un negocito cuando estábamos sin trabajo y nos enjarnamos. Y después solo sacábamos para el abono. Y aquello, entonces, ¿cómo teníamos que hacerle? Lo que miramos que se iba marchitando las verduras, bueno, eso cocinarlo antes que se dañe, que no se mueve. Muchas son las aflicciones. Y a la hora de llegar del abono, todos los lunes eran esos abonos muy de mañana. Y irlo a dejar. Pero de todas ellas te va a librar Jehová. Aflicciones por necesidades materiales o económicas, dice el verso 4, ahí el capítulo 34, verso 4. Busqué a Jehová y Él me oyó, me libró de todos mis temores. Usted dirá, aquí está hablando de miedo, pero si usted sigue más adelante, va a ver a qué temor enfrentaba David. No era el temor de que lo asaltaran, no era que era un hombre miedoso, porque David era un hombre de guerra. Cuando él compuso este salmo, era un hombre que caminaba por lo menos con una escolta de 30 personas. Guerreros sanguinarios, los 30 valientes de David, eran hombres que dice que uno mató en todo un día, 100 y pico en un solo día. A otro se le quedó pegada la espada, dice, de tanto pelear todo el día. Eran hombres sanguinarios. Entonces no era miedo de que le pasara algo en la calle. No era miedo de que le saliera la mona en el camino. Porque si le salía, se la destazaba y se la comía. El miedo era que él caminaba con 30 hombres, el temor de ellos. 30 hombres que tenían familia.
30 hombres que tenían que sustentar a su familia, 30 hombres que tenían que responder a su familia. Y entonces él va donde un rey y de los filisteos y le pide amparo y le da la espalda. Le dice que no, de Abimelech. Entonces él dice, clamé a Dios y él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿Cuál era el temor de David? Quedar mal con su gente. Porque aunque él caminaba en la montaña, pero cada soldado de ellos tenía a su mujer y sus hijos en su casa que alimentar. Necesidades económicas. No sé cuántas veces usted ha experimentado esa dificultad económica en su hogar. Sale a trabajar, más cuando uno trabaja por su propia cuenta. Sale a trabajar y quizás no sacó ni para la comida del día. Es triste y uno se frustra. Si dice, Señor, pero ahora que ando en tu camino es cuando más mal me ha ido. ¿Te ha ido más mal? No, no te ha ido mal. Sino que antes que te quedabas con los vueltos, te hacías maroma ahí, ahora ya no puedes, porque ya no debes. Entonces es que te va mal. O si quizás está probando al Señor tu fidelidad, está probando tu fe, pero está pasando el fuego, está pasando el agua que enseñamos la vez pasada, pero no estás solo. Él está contigo. Muchas son las aflicciones de los creyentes, no son algunas. Necesidades materiales, dice el verso 6, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas. Temor. Una cosa es el temor, otra cosa es la angustia. Porque el temor representa aquella duda, aquella vacilación, aquella incertidumbre. La angustia es una preocupación extrema que le quita el apetito, le quita el sueño, le provoca dolor de cabeza, estrés, nerviosismo, porque está angustiado. No hay nada que lo motive a sonreír, no hay nada que le ocasione gracia, porque está un espíritu triste, deprimido, por causa de la angustia. ¿Pero de qué? De todas las aflicciones que te pueda estar enfrentando. Hoy pasé por donde alguien y me dice, desde que se fue el marido no ha comido. ¿Y qué estás haciendo ahí? No le digo. No, dice, hasta que se dé cuenta que va a llegar, dice, allá a su casa va a comer. Pues se va a morir de hambre, le digo, porque dilatan de 15 a un mes, 15 días a un mes en llegarle. Ahí va a caer como pipilacha, le digo. ¿Y de qué manera le está ayudando, dejando de comerle? O está ahorrándole para pagarle el pase. Pero realmente, cuando uno está angustiado, porque la persona no sabemos, con una incertidumbre, uno entiende, hay una angustia, una preocupación, ¿qué pasará? ¿Cómo estará? ¿Cómo le irá? ¿Qué estará haciendo? ¿Qué peligro estará enfrentando? Eso se llama angustia, temores. Gracias a Dios, quizás ninguno de aquí hemos experimentado la angustia, o las madres principalmente, más las madres. Ivania no sabe qué cosa es eso, estar angustiada esperando a medianoche a un hijo. No sabe, porque gracias a Dios pues los muchachos no fueron trasnocheros. Pero hay madres, yo le digo porque cuando yo tenía la mía eran las 2 de la mañana y ella estaba con el foco abierto, esperándome. No se dormía si yo no llegaba. Y me dijo mi papá esa vez, estaba mi papá aquí, hijo, qué grosero sos vos con tu mamá. ¿Por qué, papá? Esa mujer eran las 2 de la mañana y ella estaba despierta esperándote a vos. ¿Y saben dónde andaba yo? En las calles de Vago. ¿Y mi madre dónde estaba? Angustiada. Esa angustia, muchas madres cristianas las tienen cuando tienen hijos inconversos. Llorando, rogando, porque su hijo se convierta, porque su hijo entregue su vida al Señor. Y no solo las madres, también los hermanos, también las hermanas, al saber que tenemos un familiar
hundido en la droga, en el vicio, en la perdición, anda en la calle. De muchas maneras se angustia. Está el caso de mi hermana cuidando a su hijo que fue accidentado, todos ustedes lo saben. Ya lleva más de año y medio ahí en coma, en estado vegetal, en una cama. Ella lo va a cuidar todos los días y pasa con él, angustiada, esperando a ver qué día hace el Señor el milagro de levantárselo. Ella no ha perdido su fe y su esperanza. Pero dice, este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. De todas. Quiere decir que no era una, eran muchas las angustias que experimentaba David. Versos 9. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Angustias materiales. Nada falta a los que le temen. Y dice, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún. Entonces podemos darnos cuenta, de acuerdo al contexto, que el salmo que tenía David aquí escribiendo era porque estaba pasando tanto necesidades y carencias económicas, necesitaba un pan. Y creo que en esta ocasión fue que cuando le rechazó a Abimelech, él fue a la casa del sacerdote y le fue a pedir si tenía pan y le dijo, ahí están esos que vamos a cambiar, no, ya toca cambio, los que están en la mesa de la reposición. Y entonces les dio el pan que era permitido comer solo para los sacerdotes, pero como se iba a cambiar, entonces se los concedió. Ahí estaba, y dice, gustad, pues nada falta a los que le temen, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Tenemos las aflicciones por causa del Evangelio. Ya miramos por causas materiales. Y por causas materiales hay mucho. Podemos ver eso también en Mateo 13:21. Vamos a ver en Mateo 13:21. Creo que vamos a ver las aflicciones por causa del Evangelio. Mateo 13:21. Dice, no el 21. Dice, cuando está enseñando, el hermano nos dio una enseñanza sobre la parábola, dice, que una de las semillas que fue sembrada, dice en pedregal, este es el que cayó, el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Cuando el sembrador dice echa la semilla en pedregales, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir ¿qué? Al venir ¿qué? La aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. He visto gente, mujeres, claudicar al Evangelio porque tienen conflicto con sus maridos o en sus hogares. Y dice, pastor o hermano, para estar peleando en la casa, más bien me estoy salando, mejor doy la vuelta. Cuando llegan las aflicciones, dice, por causa del Evangelio y por causa de la palabra, dan la vuelta. O quizás personas que prefieren las diversiones materiales o son privadas de alguna complacencia, son privados de algunos apetitos y entonces dicen, no, mejor sigo donde estoy. Hay personas que han dejado de seguir a Jesucristo porque le dicen que tienen que casarse si son pareja. ¿Y qué me dijeron las parejas? No, pastor. A mí me enseñaron, dice, que cuando uno se casa,
es más problemático. Mejor estoy así. Así cualquier día, cada quien por su lado. Y pues si ya están viviendo una vida marital. Si ahora el divorcio, antes dilataba años, después meses, ahora un mes se va. Un mes les dan el divorcio, ya no hay tanto problema. Pero la gente prefiere seguir en sus condiciones de vida, sus apetitos. A otra me dijo, no, me gusta ir a la iglesia, pero ahí donde usted dice, siempre lo dijo, prohíben el pantalón. Yo le dije, no sé quién le habrá dado esa información, porque yo no le ando prohibiendo nada a nadie. Cada quien busca cómo agradar con su vida al Señor. Las hermanas, ellas solitas han dejado su pantalón, porque cuando llegan a la iglesia se sienten extrañas de que todas andan con falda vestida y tal vez soy de pantalón, pero no lo prohibimos nosotros. Es la Biblia, es la Biblia la que le enseña a la mujer vestirse modestamente, con pudor y con decoro. Es la Biblia. Entonces, dice, cuando uno les muestra estas cosas, o mire usted, otro me decía, pastor, mire, estoy trabajando en un bar. ¿Qué dice? ¿Puedo servir a Dios trabajando en un bar? Mírale, yo se lo dije así. No puede servir a dos señores, porque va a amar más a uno y va a menospreciar al otro. Yo te recomiendo que le comencé a orar al Señor para que Dios te provea un trabajo, un mejor trabajo, un trabajo más digno, donde le pueda servir y honrar. Y ahí voy a dejar de llevar el pan de comida a mi casa. Y conozco a uno que sí lo hizo. Trabajaba como mesero en un bar. Como era restaurante, pero él servía también los tragos, las cervezas, le pedían, él tenía que servirlas. Y decidió abandonar ese trabajo, renunció a ese trabajo, pidió su liquidación, tuvo un tiempo trabajando conmigo y después tiene años ya de estar trabajando en una empresa de manera permanente. Gana su salario y le va, como todo pobre, pues le va bien. Hermanos, pero eso es cuando alguien quiere agradar a Dios. Está dispuesto a dejar, está dispuesto a renunciar y a padecer las aflicciones, porque padeció muchas aflicciones. Cuando él trabajaba, ganaba bien, porque ganaba hasta propina. Y a veces eran muy generosas las propinas. Pero ya después que él renuncia, ya no miraba tan claro sola como decimos, no le iba tan bien. Entonces pasó muchas necesidades económicas y aflicciones por causa del Evangelio, hermano. Romanos 8:18 nos enseña que dice acerca de las aflicciones también del Evangelio. Romanos 8:18 nos enseña que, pues tengo por cierto, dice, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Mire qué tremendo. Pues tengo por seguro, tengo por cierto, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables, no se comparan con la majestuosidad de bendición, de misericordia, de gracia que Dios ha de derramar en aquellos en que han confiado, en aquellos que han esperado pacientemente, que han pasado ese desierto de aflicción. Pero muchos, cuando comienza el proceso de aflicción, mejor retroceden. Está muy caliente esa cosa. Ahí hay mucho peligro. No, eso ya no me está gustando, mejor retrocedo. Si he sabido que las cosas eran así, mejor ni las hago, dicen algunos. Segunda de Corintios, capítulo 1, versos 5 y 6, nos habla también de que nosotros somos participantes de estas aflicciones, las aflicciones de Cristo. Dice, capítulo 1, versos 5 y 6, dice, porque de la manera que abundan en nosotros, ¿qué cosa? ¿Son pocas las aflicciones? Cuando realmente queremos vivir un evangelio puro, vivir una vida correcta,
queremos vivir una vida justa, vamos a pasar aflicciones. Créame. ¿Por qué? Porque una de las aflicciones que usted va a pasar son las que pasó Jesucristo. Las tentaciones. Jesucristo, las primeras los miramos ahí en el desierto. Que esta piedra se convierta en pan. Imagínese usted que esté en la capacidad, en la disponibilidad de poder hacer algo para saciar, ya no digamos solo su estómago, sino el de sus hijos. Que le diga a alguien, mira, aquí dejó este lapicero, ahí está el lapicero. Y venga Pepe, y me diga Pepe que no tiene para llevar sus 10 pesos al colegio. Papito, no tengo para llevar mañana a clase. Un ejemplo de una necesidad. Mi amor, aquí dejó el hermano Pedro este lapicero. Llévatelo. Ahí bendécelo a unos de tus compañeros que te den 10 pesos y ya resolvé. ¿Saben qué? Lo he visto en muchas ocasiones. Y quizás en el mundo yo lo hice muchas veces. Yo aprendí de alguien, ya ni me acuerdo de quién. Cuando estaba trabajando en una empresa y me dijo, estaba trabajando en una empresa que le llaman Interiores primero, y el dueño de la empresa, un gringo, me dice, ¿sabes cuál es el problema con ustedes los trabajadores? ¿Por qué lo tenemos que requisar? Porque ustedes, dice, trabajan y se echan los tornillos a la bolsa. Y terminaron de trabajar, se les olvidó y ahí se lo llevaron a su casa. Pero ese tornillo no regresó a la empresa. Y te pregunto, me dice, ¿ese tornillo era tuyo o era de la empresa? De la empresa. ¿Ahora entendés por qué hay que requisarlo? Sí, y no era porque me estaban requisando a mí, sino porque yo estaba protestando porque habían requisado a alguien. Y yo le dije, ¿que acaso somos ladrones? Entonces me dijeron que yo tenía como una especie de sindicalismo, abogando por otro. Entonces me dio esa explicación y la entendí. De ahí alguien me enseñó también, yo le decía a Mario por eso una vez, con relación a la creo que ese fue Marco Sevilla que me enseñó eso, acerca de la honestidad y la integridad. Y nosotros, él sacaba copia de los himnos, así como están los himnarios, él los copiaba a mano, porque no teníamos himnario, él los copiaba a mano y nos daba la hojita, ¿verdad? Y entonces, en ese entonces no habían ni muchos ciberes, eran escasos. Pero él decía pues que él tenía que pagar las copias. Y nos dijo, allá donde yo trabajo, él trabajaba en el Conchita Palacio, allá hay copiadoras unos monstruos de copiadoras. Yo sé que si le digo a la persona, me lo hace. Pero ¿saben qué? Eso sería deshonesto de mi parte. ¿Por qué? Porque en la Biblia me enseña a mí que David le dijo al hombre que le pidió el lugar donde iba a hacer un sacrificio, no le voy a dar nada al Señor que no me cueste. Porque el hombre le dice a David, dame ese lugar porque voy a hacer un sacrificio para el Señor. No, si es para Dios, tómalo. No, dame un precio. No te preocupes, ahí agarrar, si un montaracal, sí, pero dame un precio, porque no voy a darle nada al Señor que no me cueste. ¿Sabe qué me dice? Si yo agarro papel de esa fotocopiadora, dice, y imprimo ahí, estoy haciendo un fraude, dice. Porque en primer lugar, si yo le digo al gerente, el gerente no se da cuenta, el director no se da cuenta, solo tal vez la secretaria ahí, que es lo que me hace el volado, papá. Y eso no es correcto, dice, porque eso hurto, me dice. Y yo me quedé, le estoy hablando, que eso me lo enseñó hace 23 años, tal vez.
23, 24 años. No se me ha olvidado. Que las cosas cuando se aprenden bien, no se olvidan. Y esas son aflicciones. Aunque usted diga que no, porque son tentaciones que le llegan a uno a la mano. Que tal vez uno no lo mira con gravedad, lo mira de una forma liviana, pero son aflicciones. Porque no debemos. Que alguien me diga, esté en un proyecto y me voy con Yandir y me voy con Emmanuel, nos sobraron, mire, me sobraron estas cositas, me las llevo, son tuyas, infeliz. ¿Vos las compraste? No, entonces pídaselas al dueño. Si usted las pide al dueño y el dueño se las da, es otra historia. Pero nada de que me las llevo, ¿verdad? Ese ha sido mi sistema y mi filosofía de vida. Mejor, yo tengo otro sistema, yo no pido, le digo, mira, deducime o vendeme pues, solo eso. Pero yo lo voy a agarrar y voy a decir, es mío, me lo llevo, o lo agarro y lo echo en mi, ¿cómo le llaman? En mis cosas. Y después llega el dueño y me dice, ¿y eso? Ah, es que sobró. Pero yo lo compré. Porque diferente es cuando uno hace un trabajo con todo y material. Pero cuando el cliente compra el material es otra historia. Mejor yo le digo, véndamelo, regálemelo, préstemelo, fíemelo. Y me evito esa vergüenza. Muchas son las aflicciones del justo. Dice aquí, donde leímos, que de la manera que abundan en nosotros, abundan las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. ¿Cuáles eran las aflicciones de Cristo? Ser tentado a hacer las cosas de manera incorrecta. Oiga bien, ser tentado de hacer las cosas de manera incorrecta. Nosotros los cristianos nos debemos de distinguir y dar a conocer, yo les he dicho, no por nuestra doctrina que profesamos, no por nuestra emblema de denominación en que nos afiliamos, sino por nuestras obras. Nuestras obras, nuestra conducta, nuestro testimonio, nuestra forma de vida van a darle valor a la doctrina y le van a dar valor a la organización que nos hemos afiliado. Porque de nada sirve decir soy un bautista, de nada sirve decir tenemos buena doctrina, si quizás no estoy dando un buen testimonio de esa buena doctrina. Porque ¿qué sirve conocer una buena doctrina si no tengo una forma de vida correcta? ¿Me están entendiendo, joven? Tenemos que tener una forma de vida correcta. Por ejemplo, todos mentimos, dice. Usted debería ponerse a pensar esa palabra antes de decirla. No hay quien mienta, quien no mienta. Póngase a pensar lo que está diciendo esa palabra. Porque la Biblia dice que tu boca no te haga pecar. Porque si usted dice eso, usted está justificando un pecado de gravedad, un pecado que el cual dice la Biblia que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Y es una de las aflicciones, porque decir la verdad es muy comprometedor. O decir la verdad lo sentimos irrelevante o innecesario, o para evitar una molestia, o para evitar un disgusto, o para evitar un clima pesadito, entonces así ya se le quita la idea. Pero decir la mentira, usted está honrando al diablo, porque el padre de la mentira es el diablo. Y en él no hay verdad. Y cuando dicen todos son mentirosos y usted se cree esa propaganda, entonces usted la acepta y la hace parte suya y se apropia de ello y se va a dar cuenta que no debería vivir así. Porque dice ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los que se echan con varones, ni los mentirosos. Entonces, mire en qué lista están incluidos.
no están incluidos en la lista del libro de la vida, está incluida en la lista de lo abominable para Dios, de lo aborrecible para Dios. Y cuando decimos todos somos mentirosos, entonces estamos admitiendo que la mentira es buena, que la mentira no es nada grave, ni nada comprometedor, y así también estamos enseñando a nuestros hijos y a los que nos escuchan a vivir de la mentira y a vivir una mentira. ¿Entendemos eso? Jesucristo es la verdad. Y por la verdad fue que lo crucificaron, no por la mentira. Esa era una de sus aflicciones, la verdad. Le he dicho la verdad, pero ustedes no la creen ni la pueden entender. Porque su padre, el diablo, San Juan capítulo 6 al 8. Y las obras del diablo queréis hacer. Oiga, ¿quién le dice? ¿Por qué? Porque me quieren matar. Su padre es el diablo y las obras del diablo hacen. Porque están queriendo consumar y violar uno de los 10 mandamientos. No matará. Pero también en los 10 mandamientos no sale, no mentirá. Mire qué tan grave es entonces. Jóvenes, eviten situaciones comprometedoras para evitar la mentira. Porque las situaciones comprometedoras son las que nos llevan a mentir. Y una mentira lo lleva a otra mentira. Y a otra mentira, y a otra mentira. Y cuando mire hace un chorizo de mentira, que la última ya no tiene que ver ni con la primera. Pero la mentira siempre lo va a conducir a otra mentira. La verdad es una. Y van a pasar años, van a pasar siglos, y esa verdad va a permanecer porque es única. No hay otra. Pero mentira, van a ir en chorrea y la va a ir cambiando porque la tiene que ir mejorando y justificando y acomodando y esto y el otro y el otro y el otro. ¿Por qué venía hasta esta hora? Fíjate, amor, que se me poncharon exactamente las 4 ya. ¿Y a dónde se te poncharon? Allá en aquel hoyo, ¿te acuerdas? Pasé en rápido el hoyo y ¡pop! Le hicieron. Parece que había un poco de tormenta. Ajá. ¿Y por qué no me llamaste? Se me descargó el celular. Mire cuánta mentira. Y no pudiste prestar ahí a alguien que estaba cerrado, era un desierto, vos sabés. Y más bien miedo me da que me mate. Una mentira, otra. Pero si la verdad es una, ¿por qué venís tarde vos? Me encontré a un amigo del trabajo, de estudio. Me quedé platicando con él. Y se nos agarró el tiempo, amor. Pero ese amigo tenía bigote o no tenía bigote. Pues se lo había afeitado, creo yo. Pero quién sabe, parece que se cambió porque hasta tacones usaba. Hermanos, la verdad tiene que ser única. ¿Verdad? Cuando tratamos y nos esforzamos de evitar situaciones comprometidas, nos ahorramos muchas mentiras y muchos problemas. Aflicciones. Muchas son las aflicciones. Usted puede estar afligido. Yo recuerdo una vez que alguien me dijo, pastor, en el trabajo me están pidiendo que colabore para la Purísima. ¿Qué hago? Porque si no lo hago me pueden correr. ¿Quién le dio ese trabajo? Dios. Entonces Dios es el que lo va a correr. Y si usted va a honrar a la muñeca, ahí sí lo va a correr Dios. Honre a Dios. Hombre, no Dios. De por sí era puño cerrado. Puño cerrado, ¿cómo le dicen a los niños? Ceño fruncido, nada más que ese es codo torcido. Y, hombre, no lo hizo. Y después me dice, pastor, mire, fíjese que tengo que ir a marchar con una bandera. Si no voy, me corren. ¿Quién le da ese trabajo? Dios. Si Dios le da ese trabajo, Dios lo va a mantener ahí. No vaya. Nunca fue. Pero son aflicciones que pasa uno. Porque dice, ¿qué hago?
¿Qué hago? Y ahí estamos, hermano. El verso 6 dice, pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Las aflicciones que padeció Jesucristo, las aflicciones que pasaron los apóstoles, son las mismas aflicciones que también nosotros vamos a pasar por causa del Evangelio de Jesucristo. Vamos a ver una de las aflicciones, porque voy a recortar un poco, y nos vamos a ir al capítulo 11, de ahí de 2 de Corintios, una de las aflicciones de Pablo. Dice, verso 7, 12:7, y para que la grandeza de las revelaciones, no me exaltase desmedidamente, me fue dado, ¿qué fue? Un aguijón en mi carne. ¿Sabe qué significa eso? Como que ande usted caminando con un zapato, bueno, yo ya caminé así, no sé usted, que antes a los zapatos los tacones le metían clavo, y entonces cuando el tacón estaba gastado, subía el clavo, y entonces ahí se andaba hincando uno el talón, hasta le rompía el calcetín a uno. Ahora ya no le meten clavo con un vulcanizado, pero esa es, o que usted se haya enterrado una astilla o una espina y no puede agarrar nada porque de pronto quiere agarrar, usted anda normal, pero quiere agarrar algo y el apretón le dolió. Ese es un aguijón. Pero en el caso de Pablo dice que ese aguijón le era un mensajero de Satanás que le llegaba para abofetear. La palabra abofetear es un término de humillación, de sacudirlo, humillación, golpearlo. Algunos teólogos y eruditos dicen que era una ceguera espiritual en Pablo, pero eso no tiene base ni asidero bíblico, porque se agarran de Gálatas cuando les dice, mirad con cuán grandes letras os escribo, y que cuando vine a vosotros, a pesar de que vine con una enfermedad, ustedes me recibieron como un ángel, y si hubieran dado, ustedes hasta la vida hubieran dado por mí, si hubiera sido posible. Entonces se agarran de ahí para decir que era una ceguera espiritual, pero no, aquí no está hablando de enfermedad, no está hablando de un aguijón. Una enfermedad es permanente, un aguijón son punzaciones, son hincones ocasionales, no es un dolor permanente, no es un sufrimiento permanente. Y aquí nos habla que le fue dado para medirlo, para controlarlo, para calmarlo, porque Pablo tenía un problema. Él fue criado en una familia muy cómoda, de mucha, pudiéramos decir, reconocida, porque tenía la ciudadanía romana en aquello entonces. Es como que alguien ahora tenga la ciudadanía de los Estados Unidos entre nosotros, sea ciudadano, entonces tiene un gran mérito. Era fariseo, dice que era lo mejor de lo mejor en ese entonces. Una persona noble, una persona muy respetada, una persona muy honorable. Es decir, tenía todo lo distintivo de una persona de alta, ¿cómo le llaman? Alcurnia. Sí. Y por eso, sí, la crema y la nata. Y él lo dice en una de sus defensas. De la tribu de Benjamín, fariseo es fariseo, en cuanto a la ley celoso, él comienza. Pero dice que todo eso lo estimó por basura, por el amor al conocimiento de Jesucristo. Pero eso le había quedado todavía, ese ego, esa altivez, y de pronto, como dice que se le salía el indio a uno,
a él se le vivía saliendo muy a menudo el ego. Y en muchas ocasiones, cuando falló la primera vez Juan Marco en el primer viaje misionero, ¿qué fue lo que hizo cuando iban a ir al segundo viaje misionero? Lo corrió. Y fue tan radical, porque él era radical, era un hombre que le pudiéramos decir como implacable, era un hombre que no cedía a la misericordia. Cuando él era fariseo, miremos cómo perseguía a la iglesia, sin misericordia, implacable. Él fue el que dio uno de los votos para que mataran a Esteban. A pesar de oír el discurso de Esteban, que no había blasfemado, él dijo, mátenlo. Era implacable, Señor. Duro, sin misericordia. Y cuando le falla a Juan Marco, a pesar que era joven, y como era sobrino de Bernabé, no, como tu sobrino lo defendés, váyanse los dos. Se separó, prefirió separarse de Bernabé. Y él agarró a Sila y se fue con él. Es Silvano. Miremos bien. Y en varias partes en el libro de Romanos dice que y aquel que los puede confirmar según mi evangelio. Dice en una parte. Dice en otra parte, aquellos que ustedes consideraban grandes apóstoles, para mí no son nada. Dice en Gálatas, ustedes los que eran considerados columna, a mí nada nuevo me dijeron. Miren el tono de voz. Porque a veces lo leímos de corrido, miran, pero cuando nosotros le damos el tono de voz, vamos a ver que era un hombre que se le subía. Y dice, sed imitadores de mí, dice en una. Y en otra dice, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen. En otra dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. En otra dice, en mi cuerpo llevo las marcas de Jesucristo. Eso se llama ego. ¿Verdad? Ese era Pablo. Y como se le da a Pablo lo que no se le dio a ninguno de los apóstoles que anduvieron con Jesucristo aquí en la tierra durante los 3 años y medio que estuvo ministrando, ¿qué se le dio? El misterio escondido. El evangelio de las inescrutables riquezas de Jesucristo. Se le dio a Pablo el evangelio de la gracia. A él se le reveló. ¿A quién? Al altivo, al orgulloso, al perseguidor de la iglesia, lo que usted quiera, lo más malo. A ninguno de los que anduvo con Jesús, sino al más feo, al más malo, al más señalado. A ese se le dio los tesoros del cielo. Pero para que tuviera un freno, como cuando usted, bueno, no sé cuánto han montado, han jineteado un caballito. ¿Ah? Usted jinetea un caballito, le da el chilillazo y agárrese. Pero lleva algo que se llama rienda. Y la rienda la lleva un freno que le guiña aquí. Que si no quiere pararse usted lo jala y le parte aquí. Entonces el avión del caballo se frena. Eso fue lo que se le dio a Pablo. Pero miremos que eso que le dan a Pablo era para que no se subiera mucho. Calmate, acordate quién era vos. Eso es lo que se le dio a Pablo. Acordate. Y él mismo lo menciona. Si usted lee el libro de los Hechos, y en alguna de las cartas, y decían, dice, aquel que en una vez asolaba a la iglesia, ahora predica el evangelio. Aquel que en otras ocasiones perseguía a la iglesia, ahora predica el evangelio de Jesucristo. Y él dice, yo consentí mi voto, yo di mi voto, yo arrastré a muchos, a uno hice blasfemar, a otro lo encarcelé, lo expatrié, les quité sus propiedades, y a otro hasta di mi voto para que fueran muertos. ¿Y saben cuál es? Según escuché uno, y sí, yo humanamente, porque la Biblia lo hace ese señalamiento, yo digo que ese rostro jamás se le olvidó a Pablo. ¿Y saben el rostro de quién? De Esteban. Porque cuando él da el voto,
después que Esteban da su discurso, dice que miraron como un rostro de ¿qué? De un ángel. Y cuando él da el voto para que lo apedreen, oye aquella oración de Esteban: Señor, no les tomes en cuenta su pecado. Un hombre duro de corazón, un hombre impenetrable, un hombre sin misericordia, escuchar que alguien está orando por él, porque él en su adentro sabía que no debía haber hecho eso. Pero como era un hombre implacable, un hombre duro, sin misericordia, ver aquel rostro de ángel y escuchar que está orando por él. Y ahora que él está en el camino, ahora que él anda predicando, ahora que él es perseguido, ahora que él se esfuerza por convencer a aquellos que Esteban le estaba enseñando, que eran los judíos y los sacerdotes, entonces había un aguijón en su cara. ¿Te acordás de Esteban? Con solo eso, a cualquiera de nosotros se nos baja. Se nos baja, como dicen, el gas. Nos desinflamos. ¿Te acordás lo que hiciste? ¿Te acordás? Ya nos ponemos como pollitos amorrinados. Se nos bajó. Ese fue el aguijón que se le fue dado a Pablo. Porque dice el versículo: y para que la grandeza, mire bien, de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en carne, un mensajero de Satanás. Cuando dice mensajero de Satanás, ¿a dónde ve el mensaje? A la mente. No son ojos, va a la mente. ¿Y qué es lo que llega a la mente? Dardos de fuego del maligno. ¿Y qué son los dardos de fuego? Pensamientos, recuerdos. El recuerdo de aquel rostro angelical que clamó por mí, entre tanto yo lo mandé al paredón, como dicen. Lo mandé a ejecutar. Entre tanto, y saber que el primer mártir de la iglesia cristiana fue él quien lo mandó a ejecutar. Oiga bien, el primer mártir. Por eso Pablo decía: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino a morir por los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Yo, el más pequeño de todos los apóstoles, de lo cual no soy digno. ¿Por qué decía que no era digno? ¿Por qué se sentía el primero de todos los pecadores? Porque él fue el primero en apoyar y promover y consentir la muerte del primer mártir de la iglesia primitiva, Esteban. Y a partir de ahí comenzó una persecución sanguinaria. Entonces, todo eso, ver aquellas familias que él arrastraba, que la hacía blasfemar. Antes te hacía blasfemar. Y ahora te voy a hacer confesar a Cristo, que muras por Cristo. A cualquiera se le baja, hermano. Pero ¿qué dice? Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo cual de buena gana me gloriaré en mis debilidades, para que el poder de Dios repose en mí. También hay aflicciones, hermanos, por causa de la carne. Cuando hablamos por causa de la carne, estamos hablando por causa de los apetitos de la carne. Primera de Corintios, capítulo 7, versos 28 dice: mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca, pero los tales tendrán ¿qué? Aflicciones de la carne, y yo os las quisiera evitar. Hay aflicciones de la carne. Aflicciones de la carne son inclinaciones, pueden ser a los placeres del pecado antes
que a la sumisión a la voluntad de Dios. Dice, yo prefiero estar solo porque así me dedico a Dios. Y los que tenemos esposa nos dedicamos a la esposa. Y la esposa que tienen esposos tienen que dedicar a los esposos. Y obedecer y sujetar. ¿Les parezca o no? Y aún la potestad. Dice que la mujer no tiene potestad sobre su cuerpo, sino el marido. Y el marido no tiene tampoco potestad sobre el suyo, sino la mujer. Así que ambos tienen que complacerse. Y por último, aflicciones por causa del pecado. Ahí en la lectura que teníamos en el Salmo 107, qué hermoso ese Salmo. Verso 6 dice así: entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Verso 13. Luego dice, el verso 11 dice, por cuanto fueron rebeldes a la palabra de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo, por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Verso 19, miramos también. Dice, pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de todas sus aflicciones. Y lo mismo el versos 28. ¿De qué estamos hablando aquí? Este capítulo es un relato, un resumen de toda la trayectoria del pueblo de Israel. Desde que el Señor lo sacó de Israel hasta que lo llevó a la tierra prometida. Y dice que en cada ocasión el pueblo se rebelaba, clamaban a Dios y Dios los liberaba. Porque dice que hasta pedían jueces. Y entonces el Señor les daba jueces. Y les concedía, el pueblo clamaba y entonces el Señor dice, los liberaba de todas sus aflicciones. Aflicciones por causa del pecado. Causa del pecado una enfermedad, un problema familiar. Por causa del pecado una situación difícil económica. Por causa del pecado una falta en tu vida espiritual. Por causa del pecado, una indiferencia para con Dios, te alejas de la iglesia, te alejas de la comunión, después vienen tus problemas, te vuelves a meter al vicio, te vuelves a meter al mundo, pero después dice que son aflicciones, o que el vicio te haya dejado un problema, que el vicio te haya dejado que en estado de ebriedad te peleaste, fuiste, bebiste, te peleaste con el vecino y le partiste la vida. Ahora tenés que enfrentar los juzgados porque le hiciste una lesión y por la lesión vas a caer preso. En la modelo, muchos pastores o hermanos, pastores, diáconos, que por no controlar su ira, o por no manejar las aflicciones, se dieron y están purgando una condena, porque unos mataron, otros lastimaron, lesionaron, y por ello tienen que purgar una condena. U otro por tal vez atropellar a alguien, por ir acelerado y cosas así. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas te librará Jehová. ¿Cómo estás llevando tu vida? ¿Qué aflicciones estás enfrentando? Si tú llevas una vida justa, vas a tener aflicciones, pero de todas ellas te librará el Señor. ¿Cuál es el denominador común que miramos en cada uno de los textos? Pablo, ¿qué hizo? 3 veces clamó por su aflicción.
En Corintios, ¿qué nos dice? Que tenemos que padecer por las aflicciones de Cristo, pero tenemos que clamar para tener la fe y la esperanza, mantener la fe y la esperanza. El Salmos 34 nos enseña, este pobre clamó y Jehová lo libró de todas sus angustias. Este pobre clamó y Jehová lo libró de todos sus temores. Este pobre clamó y dice que no tendrán falta de ningún bien los que buscan a Jehová. Y aquí miramos todo esto, pasajes que leímos, que el éxito para superar cualquier aflicción es buscar el rostro del Señor. Clama al justo y Jehová responde y lo libra de todas sus angustias. Clama. ¿Estás pasando alguna aflicción? Clama. ¿Estás pasando una tentación? Clama. ¿Estás al borde, te sientes al borde del precipicio? Clama para que no caigas. ¿Te sientes en la cuerda floja? Clama para que Dios te sostenga. ¿Sientes que ya diste toda tu fuerza en ese proyecto que tienes, en ese programa? Clama. ¿Sientes que ya agotaste todos tus recursos? Clama. Porque agotaste tus recursos, pero Dios no ha agotado los de Él. ¿Sientes que has hecho todo lo que tenías que hacer y todavía no mira el sol claro? Clama. Porque después de la noche viene el día. Clama. Y esa es una de las cosas que nosotros tenemos que aprender, a valernos de la oración. Porque sin oración no hay fe. Sin oración no hay fe. Porque la fe la depositamos, Jordan, en nuestras oraciones. La fe la depositamos en nuestras oraciones cuando le pedimos al Señor. Le pedimos por pedir o le pedimos con necesidad por fe. Clama. Jóvenes, aprendan a clamar. ¿Tienen problemas? Ustedes deberían de estar afligidos por los problemas de sus papás. No es que ustedes tienen que cargarlos, pero al menos ayudarle aunque sea orando. Padre, oren. Las necesidades del hogar, oren. Si ustedes también son parte del hogar. Que no hay, todos los días le han estado dando solo arrocito y frijolito. Oren. Porque ustedes no saben cómo hacen su padre o su madre para llevar aunque sea eso a la mesa. Oren, clamen a Dios que bendiga su hogar, que bendiga a su familia, que bendiga a su padre, que lo guarde del peligro, del accidente, de la mortandad y de la vecina. Oren para que guarden a sus padres. Porque si ahorita lleva arroz y frijoles, cuando lo lleve la vecina no les va a llevar ni el arroz ni los frijoles. Sí. Oren. Hay desempleo, oren. Hay necesidad, oren. Hay enfermedad, oren. Hay problema, oren. Hay discusión, oren. Ese es el secreto. De nada sirve que hagamos un culto de oración aquí si ustedes no están llevando una vida de oración. Las aflicciones no son para que ustedes se desliguen de Dios. Las aflicciones son para que cada día nos acerquemos más a Dios y dependamos de Dios. Amén. Ahora sí vamos a orar. Tenemos algo que sí estoy preocupado y es la actividad de los niños. Eso lo llevo aquí en mis hombros. Vamos a orar por ello porque estamos a un mes de programa, a un mes de comprar los estímulos y regalos. Dijimos que era para finales de noviembre. Yo cuando a mí me dan una palabra, yo la tomo. Estamos a un mes. Y espero, ¿verdad?, que con la ayuda del Señor lo podamos hacer. Señor Padre que estás en los cielos, gracias te damos, mi Dios, por esta noche y por conocer de tu palabra. Gracias, mi Dios, porque nos enseñas que padecer aflicción no es pecado. El pecado es no apoyarnos en ti. Porque tu palabra nos enseña que hay aflicción y hay necesidad, pero que también estás tú.
Ayúdanos, Señor, a poder enfrentar esos retos en nuestra vida. Ayuda a que los jóvenes puedan enfrentar las aflicciones de las tentaciones que viven a diario. Y no solo ellos, también nosotros los adultos somos tentados, somos probados. Ayuda, Señor, a la juventud de nuestra iglesia. Ayuda a nuestra iglesia a que entienda que solo con la oración es que podemos tener una vida victoriosa en Cristo. Que solo con la oración es que podemos hacerle frente a las adversidades, a las tentaciones, a las debilidades y al pecado. Solo con las oraciones es que podemos mejorar nuestra calidad de vida espiritual. Solo con la oración es que podemos, Señor, alcanzar aquellas metas, aquellos propósitos, aquellos objetivos que quizás en algún momento nos planteamos. Que los jóvenes entiendan que solo con su oración es suficiente para ayudar a sus padres a mejorar su calidad de vida dentro del hogar. Los jóvenes que si miran que sus padres se han separado, que si miran que sus padres se han peleado, si miran que sus padres no están llevando el alimento al hogar, permite, Señor, que los jóvenes aprendan a hacer de oración y en esa oración ellos puedan ver tu mano y ellos puedan adorarte, Señor, al ver tu gloria manifestada en esas peticiones que ellos te hagan. Que tengamos jóvenes de oración, jóvenes que estén preocupados llevando sobre sus hombros también la carga de su familia. Aquí hombres y mujeres que tienen familia, que puedan llevar esa carga sobre sus hombros, de que hay familias que no son salvas y esta es la única oportunidad de vida que tenemos para clamar por nuestra familia y que tú la salves, Señor. Porque una vez que partamos de esta vida ya no vamos a poder hacer nada por nuestros familiares. Y una vez que nuestros familiares en un estado inconverso partan de esta vida, nada tampoco podremos hacer por ellos para marcar esa diferencia. Permite, mi Dios, que no sea solo una observación, sino que sea una carga en nuestro hombro para que podamos pedir todos los días por nuestros padres, por nuestros hermanos, por nuestras hermanas, por nuestros hijos, parientes cercanos y lejanos, todos nuestros vecinos, amigos, todos nuestros seres queridos, Señor, podamos clamar por ellos para que tú perfecciones tu obra, para que tú hagas la obra en ellos, Señor. Ayúdanos a llevar esa carga sobre nuestros hombros, Señor, la carga de la oración por nuestro prójimo. Orar, Señor, por la salvación, orar por el bienestar, orar por la armonía, orar por la paz, orar por el entendimiento. Orar, Señor, para que tu nombre sea glorificado en nuestra vida, en nuestros hogares, en nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestra nación, en nuestra iglesia. Tu nombre sea glorificado y exaltado, Señor. Rogamos, mi Dios, que nos ayudes, que nos des ese sentir, a como dijo Moisés, que permitieras tú repartir esa carga sobre aquellos hombres, la carga del pueblo, Señor. Así cada uno de nosotros podamos llevar la carga de nuestra familia, la carga de esos familiares, podamos sentir la necesidad que ellos tienen de ti y así dolernos y afligirnos por ellos, Señor. Clamarte a ti por cada uno de ellos, mi Dios, y no ser indiferente, no dejar que se pierdan, no dejar que se vayan de esta vida sin tu salvación. Por Jesucristo te lo suplico, te lo ruego. Ayúdanos a aquellos que hemos sido tentados. Ayúdanos a aquellos que hemos sido probados. Ayúdanos a aquellos, Señor, que estamos padeciendo alguna aflicción. Ayúdanos, Señor, porque queremos hacer lo mejor para ti, queremos agradarte, queremos servirte y queremos honrarte. Por Jesucristo nuestro Señor te lo pido con acciones de gracia.
y para gloria de tu nombre. Te ruego, mi Dios, que ayudes a los jóvenes, a José y a Lili también, y a don Byron, Señor, para que ellos tomen en serio este reto de honrarte con dar testimonio público del bautismo. Te ruego, mi Dios, que los ayudes, que les des fuerza, que les des voluntad y que les ayudes. Si hay algún impedimento con los que ellos están batallando, Señor, ellos puedan afligir su alma delante de ti, para que tú los libres, Señor, de esas aflicciones. Señor, te ruego por la carga de la escuela dominical, que esa carga no esté solo en mis hombros, sino en cada maestro, en cada miembro de esta iglesia, en los hombros del hermano Reader y en los hombros del hermano Mario. En los hombros, Señor, de cada miembro, de cada maestro, que esté esa carga, que estamos a un mes y no hemos visto movimientos, Señor, para la colecta. Son casi $1,000 los que se invierten en esa actividad, Señor. Y solo tú los puedes proveer, mi Dios. Ayúdanos a ser diligentes en lo que requiere diligencia, Señor. Ayúdanos, mi Padre Celestial, como iglesia, a dejar una buena semilla, una buena imagen, un buen ejemplo para esta nueva generación que se viene levantando en nuestra congregación. Por Jesucristo nuestro Señor te lo pido con acciones de gracia. Amén. Voy a pedir, hermano, que se pongan sobre sus pies para entonar el último himno, mientras el hermano pasa recogiendo las ofrendas. Dice este himno: porque Él vive. Se
Leemos nuestro texto, hermanos. Y así, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. El Señor los lleve con bien.